Hola y bienvenidos a otro episodio más de Mamertolandia. Les saluda Mauricio Marulanda. El día de hoy el programa tiene como título Los cuatro jinetes de la insurrección. Y aquí quiero remontarme al pasado porque creo que es importante que el país, que las personas conozcan su pasado. Pero conozcan su pasado de manera objetiva, no desde la verdad que nos ha querido vender siempre las oligarquías y los latifundistas dueños del país. Hoy quiero contarles que para mí todo empezó, la insurrección en Colombia nace en los años 1600, cuando el señor Pedro Gómez Reynel, un capitán de la Marina portuguesa, trae a Bencos Biojó y a su familia y a todos los nativos de su tribu a Colombia, que era el nuevo reino de Granada, y este negro no se dejó esclavizar, fue rebelde, se opuso y inició él solo un proceso revolucionario increíble, que a pesar de que estamos hablando de que España era como decir el Estados Unidos de ahora, por decir algo, era la potencia mundial, este Bencos logra enfrentar a los ejércitos españoles aquí en el nuevo reino de Granada y empieza a liberar negros por centenares, lo cual pues provocó la reacción del rey y obligatoriamente pedían que cazaran y que mataran a este negro insurgente, bandido, rebelde, bueno, todos los adjetivos que ustedes les quieran poner. Y fue la manera como Bencos llegó a la historia de Colombia como el primer libertador de América. Infortunadamente, y qué triste eso, la mayoría de los libros y los reportes de historia de Colombia no hablan de él. Y no hablan de él por una razón simple, y es que era un negro. Y los oligarcas, que son los que escriben la historia, y sobre todo en esa época de los años 1600, en donde había un reinado, pues no había ningún escritor capaz de decir o de valorar este ímpetu de este negro por liberar a su pueblo. Entonces todo lo que hacían era cambiar la imagen de él, hablar que era un bandido, como hacen con todos los revolucionarios, porque el pensamiento de los oligarcas y de los reyes en aquella época en España, pues era ese, ¿no? Al punto que los negros ni siquiera eran considerados seres humanos, sino criaturas de Dios, o sea, animales sin alma. Esa era la historia. Y este personaje logró cambiar todo eso, logró liberar, y a pesar de su muerte y a pesar de todo su esfuerzo, es triste que hoy en Colombia, y eso es lo que estoy tratando de llegar a un acercamiento con el presidente de la República, Gustavo Petro, o la vicepresidente, para ver si podemos impulsar esta historia de Bencos a nivel de colegios, universidades, escuelas, en todo Colombia, porque creo que es importante entender un hecho tan trascendental en la historia del continente completo, en donde un rey negro logra liberar a sus esclavos y genera el primer acto revolucionario del continente. Después de esto, que eso fue en los años 1600, en los años 1800, aparece otro extranjero también, que se llama Simón Bolívar, y este Simón Bolívar trae una mentalidad de liberarnos de los españoles, de ese yugo que nos tenían sometidos, y genera el primer acto de independencia que logra, a través de varios años, sacar a los españoles del territorio colombiano, y tiene un sueño grandísimo este señor. Quiere unir a Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, en una gran nación. ¿Ustedes se imaginan que eso se hubiera dado? O sea, ¿ustedes se imaginan que hubiéramos entendido en aquel momento la importancia de ser una nación tan grande? Entonces, infortunadamente no fue así, y les voy a explicar por qué. Básicamente, de una manera muy simple. Simón Bolívar, como Sucre, como Santander, eran revolucionarios, o sea, eran guerrilleros, como Bencos Biojó, otro guerrillero, que eran buenos en la lucha, en la estrategia para combatir al enemigo, pero políticamente hablando, en el manejo de la política no eran tan buenos como uno creía. Entonces, la corona española tenía aquí unos latifundistas, unos terratenientes, llamémoslo así,
muy amigos de la corona, que una vez cuando el acto de la independencia de Bolívar surge y logran sacar a los españoles, ellos surgen como las personas indicadas para manejar la política, porque Bolívar, usted ya hizo lo suyo, pero venga, la parte de política tenemos que manejarla nosotros. Pero Bolívar insistía y decía, yo quiero una gran nación, y le decían, sí, claro, sí, no se preocupe, la vamos a tener. Resulta que, como sabían de la ignorancia, si hoy nos consideramos ignorantes en política, ahora imaginen en 1810, 1815, el nivel de ignorancia, la mayoría de las personas ni siquiera sabían leer y escribir. Era de ese tamaño la ignorancia en Colombia, en todo el territorio de Latinoamérica. Entonces, estos latifundistas, estos amigos de la corona española, que recibían grandes beneficios, aprovechan la circunstancia y qué cuento de armar una gran nación. Cada quien buscó su propio beneficio, muy típico de lo que hacemos ahora. Entonces, por eso dividieron este sueño de Simón Bolívar y terminaron creándose varias naciones, todas independientes, porque fueron organizadas, dirigidas desde la política de esos terratenientes y de esos latifundistas que no tenían una visión como la que tenía Simón Bolívar, sino que eran visiones personales, de enriquecimiento personal, aprovechando que todos estos pobres cristianos colombianos, llamémoslo así, simplemente no tenían la cultura ni la educación política para entender el sueño de Bolívar. Entonces así nos robaron el gran sueño y Bolívar muere pues solo, triste, desilusionado completamente. Después de esto esto fue en 1800 y pico. Para inicios de 1940 surge en Colombia otro insurgente que se llama Jorge Eliezer Gaitán, un personaje muy importante, y yo quiero que ustedes entiendan esta parte porque de verdad es importante para la historia de Colombia. Desde que se forma la independencia en Colombia, prácticamente desde que se logra ese paso de sacar a los españoles, en Colombia se crean prácticamente dos partidos, que son los conservadores, que es donde están todos los latifundistas, los oligarcas, los dueños del poder y del dinero. Y están los liberales, que es lo que en aquella época se consideraban los rebeldes, los izquierdosos, los guerrilleros prácticamente. Y Jorge Eliezer Gaitán se convierte en el líder único del Partido Liberal. Y hablo de que ese Partido Liberal no es como el Partido Liberal de ahora, que yo me río, me burlo de frente de todos los liberales como César Gaviria y todos los neoliberales y como le quieran llamar ahora a estos liberales de mentiras, porque el liberalismo se conceptuó desde el primer momento como el partido del pueblo, a favor del pueblo, y preferiblemente pues, dirigido por personas del pueblo. Entonces hoy tenemos un liberalismo que yo me río, que un César Gaviria, un oligarca, expresidente que llegó allá por mera coincidencia, que todos estos familiares de los Galán y de todos los liberales que de pronto sí fueron liberales en su momento, liberales reales, ahora se autodenominan liberales y a favor del pueblo, cuando no son sino lo mismo que los del Centro Democrático, que los conservadores, que el partido de la U, la misma cosa. O sea, siguen siendo los mismos ladrones mentirosos que engañan al pueblo diciendo que ellos están con el pueblo, cuando lo único que son es una horda de oligarcas ricos que en nada les importa al pueblo y que por el contrario, lo único que quieren es sacar provecho económico. Entonces, la muerte de Gaitán generó una situación en Colombia porque lo asesinaron, los godos lo asesinaron, y generó una situación de violencia en el país horrible. Yo les quiero contar una anécdota porque yo no lo viví, pero mi papá sí lo vivió. Mi papá en esa época estaba viviendo en Tuluá, uno de los municipios más violentos que ha tenido. Mi papá me contaba que por el río de Tuluá bajaban la fila de cadáveres todos los días. Imagínense el panorama de uno ver en un río bajando cientos y cientos de cadáveres de personas que mataban. En esa época, para el occidente colombiano,